Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. Yo quería hablar contigo de varias cosas. Primero, quiero que nos cuentes el organigrama nuevo que existe ahora en Podemos, del cual tú eres secretario general, coordinador general. Y luego, aprovechando que tú, Luis del Piñal, eres concejal de obras en el Ayuntamiento de Bezana, bueno, tienes un acceso a una serie de informaciones, una serie mejor de información, de conocimientos, que me gustaría que utilizaras para hablar del anteproyecto de ley del suelo que ha presentado el PRC en el Gobierno de Cantabria. Si te parece bien, empezamos por la parte organizativa de Podemos en Cantabria. Vale. Pues efectivamente, llevamos ya un mes y medio que estamos funcionando la nueva dirección que ha entrado en Podemos Cantabria y la verdad es que hemos empezado con bastantes ganas y con mucha ilusión. El objetivo que estábamos buscando al final era pues crear una organización que fuera más participativa y sobre todo que integrara a todas las corrientes del partido y ir todos a una en definitiva, ¿no? Y eso creo que ha sido un fallo que en muchas ocasiones pues a nuestro partido, sobre todo en Cantabria, pero también a nivel nacional, pues le ha hecho bastante daño, ¿no? El no saber integrar a todas las visiones que hay dentro de un partido que al final, al ser un partido joven, es un partido también con muchos diversos puntos de vista, ¿no? Y creo que era el momento de conseguir pues una lista de personas que se fijaran en todo lo que les unía y no en todo lo que les diferenciaba, algo tan característico, sobre todo en los partidos de izquierdas. Además, hemos intentado hacer que esta dirección pues fuera una dirección que hubiera un contacto directo con los militantes. De hecho, una de las novedades en las que estamos trabajando ahora es que dentro de la dirección, esto que llamamos el Consejo Ciudadano Autonómico, pues un tercio lo formen personas elegidas directamente desde los círculos, ¿no? Que es la base de la organización y con la que en momentos pues tal vez no se haya contado como se debería haber contado, ¿no? Y es que yo creo, vamos, que como comentabas antes, que vengo de la política municipal y que en este caso en Podemos creo que lo que mejor lo representa son los círculos, tiene que ser lo más importante en todos los partidos políticos, ¿no? Es lo más directo a la ciudadanía, los que solucionan los problemas de los vecinos y además de una forma rápida, ¿no? Porque esta política autonómica, esta política nacional, pues puede ser muy interesante, pero al final es una política que suele ser también bastante intangible, ¿no? Que se tardan años en ver los resultados de las políticas que se están tomando. Y aquí, en esta diferencia, en lo que vemos en la política municipal, que es una de las grandes partes que queremos potenciar, pues se ven cosas que se pueden ver de un día para otro. Y además de todo eso, creo que lo que es importante es que tenemos que hacer que la gente nos vea como un partido útil. Tradicionalmente los partidos de izquierda siempre se han visto como unos partidos los cuales pues acababan siendo el pepito grillo que acababa diciendo todo lo que estaba mal al gobierno de turno y siempre acababan teniendo razón, pero bueno, acababan teniendo una razón que no servía para absolutamente nada, ¿no? Lo que estamos nosotros buscando es ser un partido que sea útil a la ciudadanía. Así, por ejemplo, la primera gran propuesta, el primer reto que nos presentamos fue el crear un gran plan económico para presentar al Gobierno de Cantabria y aprovechar en una coyuntura en la que estamos tan difícil, pero a la vez tan interesante, que es todas estas nuevas políticas que va a haber después de la crisis del coronavirus, pues decir, oye, sabemos que el PRC-PSOE tiene un modelo, no estamos de acuerdo con muchísimas partes de ese modelo, pero lo que os vamos a decir no es, oye, todo esto está mal, no. Os vamos a decir, oye, os presentamos aquí unas alternativas, os presentamos pues más o menos las 400 propuestas que forman el plan y os las vamos a hacer entrega directamente a vosotros, todas las que queráis, con las que estéis de acuerdo, hacedlas vuestras, pero sobre todo, desarrollarlas. Lo que queremos es precisamente desarrollarlas.
Y ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? El no tan importante el obtener más o menos resultados, sino que lo realmente importante se ha visto que es estar en el Ejecutivo. Por eso hemos empezado tan fuerte diciendo que nuestro objetivo es estar en el próximo gobierno de Cantabria. Yo primero quería decirte que sí es cierto, bueno, que ha habido muchos problemas en Podemos en Cantabria. También es cierto que ha habido problemas en el PP en Cantabria. También es cierto que ha habido problemas en el PSOE en Cantabria. También es cierto que ha habido problemas en Ciudadanos en Cantabria. Y también es cierto que a vosotros, a Podemos, siempre se les señala y a nosotros se les suele ocultar. Esto es como una matización. Me interesa mucho eso que dices del plan económico. ¿Puedes darme algunos apuntes? Sí, el plan económico, como te decía, lo formaban unas 400 propuestas independientes entre ellas y que estaban divididas, por un lado, en las propuestas puramente económicas y en las otras en las propuestas sociales. Se llama un plan de futuro para la Cantabria post-COVID, sobre todo porque eran propuestas a corto y medio plazo para desarrollar en los próximos meses. Por un lado, y en lo que nos centrábamos más, porque era donde había más propuestas, era en la parte fiscal y parte de futuro industrial. Si por algo se caracterizaba este plan era por la apuesta de Cantabria por la reindustrialización, por un lado, es decir, por el sector industrial, el sector secundario, y por el otro, que era el segundo grande eje, que era por recuperar el sector primario, un sector que, como hablaremos después, además, como comentabas antes en la ley del suelo, desde luego que se le está engañando, por decirlo de alguna forma, y se le está intentando aniquilar porque molesta a las propuestas actuales de, sobre todo, el Partido Regionalista de Cantabria, paradójicamente, ¿no? Quien se suele vender como el defensor, sobre todo, de la ganadería. Además de todo esto, como comentábamos, pues bueno, también teníamos pues un plan de choque para la inmigración juvenil, algo que creemos que es un gran problema que tenemos en Cantabria. Además, un problema que se va a ir incrementando en los próximos años, porque es que ahora mismo en Cantabria tenemos un saldo poblacional negativo. Es decir, esto, si ahora es un problema, en el futuro, dentro de 10, dentro de 20 años, va a ser un problema muchísimo mayor. Después, además, pues bueno, aprovechábamos que ya que va a haber una ingente cantidad de recursos públicos que van a entrar directamente en la administración, pues creemos que es muy importante que exista una transparencia dentro de esa gestión pública. Y ya entrando en la parte más social, era en lo que hacíamos mucho hincapié, tanto en la sanidad como en la educación, que creo que es el gran abandonado de esta crisis sanitaria, ¿no? Como mientras se van abriendo otros sectores económicos, mientras ya todo el mundo sabe qué se puede y qué no se puede hacer en un cine, qué se puede y qué no se puede hacer en una tienda o en un bar o un restaurante, pues parece que nadie sabe qué se va a poder hacer en septiembre, que es que ya es el mes que viene, como quien dice, en los colegios, ¿no? Pues es una batería Sí, de... la preocupación está ahí en el tema de los colegios, sí, que además es muy importante que se sepa con una cierta antelación. Hacer mención a los recursos públicos. Y has hablado de sanidad, has hablado de educación y has hablado de servicios sociales. Los dineros que nos va a dar la Comunidad Económica Europea como paliativo a la pandemia, se van a dar con unas no condiciones, sino recomendaciones. Resulta que las recomendaciones de la Comunidad Europea son las tres que has mencionado: mejorar la sanidad, mejorar los servicios públicos, llegar a un pacto en la educación y, sobre todo, dignificar a la gente. Me refiero con dignificar a la gente, bueno, pues que la paguita esa que se habla, bueno, pues significa que las personas, entre otras cosas, puedan sobrevivir. Y en ese sobrevivir no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión de dignidad. De tal forma que
no se tiene por qué aceptar una serie de trabajos que bueno, si no te quedan, no tienes más remedio que comer, aceptas cualquier cosa, que es lo que creo yo que está ocurriendo ahora mismo, ha estado ocurriendo ahora mismo en España. Efectivamente, una de las grandes ventajas del ingreso mínimo vital es eso, es que de alguna forma los explotadores ya no van a poder aprovecharse de esas personas que están tan desesperadas por un puesto de trabajo, ¿no? Porque necesitan dar de comer a su familia, entonces, pues bueno, aceptan unas condiciones laborales que en otras condiciones pues serían impensables. Pero no solo eso pasa con el ingreso mínimo vital, que por cierto es una de esas grandes cosas que creo que nos hemos acostumbrado y ahora la vemos, yo creo que todo el mundo la ve bien, la ve correcta, hasta el Partido Popular la considera que es una propuesta que está realmente bien, cuando hace unos años, pues bueno, cuando se planteaban cuestiones parecidas a estas, como podía ser una renta social básica en toda España, pues se tiraban de los pelos diciendo que eso era imposible, que quién iba a pagar eso, que iba a causar el apocalipsis, que la gente no iba a trabajar y se iba a quedar en sus casas cobrando la paguita, cuando la realidad es que a los únicos que está perjudicando es a todos esos explotadores, se va a llamar empresarios, pero no, son directamente explotadores que se aprovechaban de las necesidades de la población en estos momentos de crisis. Pero como decía, no solamente esto se está consiguiendo a través de propuestas como el ingreso mínimo vital, sino también es llamativo cómo en esta campaña de recolección, sobre todo en el sur de España, donde están las grandes huertas de Europa, cuando desde el Ministerio de Trabajo se anunciaban esas propuestas de, oye, vamos a hacer más controles, porque en el campo existe ahora mismo una explotación, existen unos regímenes que se podrían llamar casi de esclavitud. Pues bueno, tanto los medios como los grandes terratenientes se echaban las manos a la cabeza. Oye, pero ¿cómo estás diciendo, cómo osas decir que existe este tipo de trato hacia los trabajadores en España? Pero por favor, la ministra es que vive en otros mundos. Y cuando se han empezado a hacer estas investigaciones, pues bueno, se ha visto que las condiciones laborales de los temporeros eran completamente precarias y sobre todo completamente ilegales. En España teníamos todo un sector basado en la ilegalidad. Y es con lo que tenemos que ir acabando, y es algo que no se va a acabar de un día para otro, ¿no? Que se va a acabar la dignificación del trabajo, la dignificación de las personas, pues es algo que va a tardar y que se va a hacer a través de pequeños logros, como comentábamos ahora, que es el ingreso mínimo vital. Yo esta mañana escuché un chiste, más o menos lo voy a contar. Viene a decir como que ahora los ingleses no vienen por las razones que conocemos, y muchos restauradores, hoteleros, directores de agencias de viaje, los aviones, echan de menos a que los españoles no puedan sustituir esos dineros ingleses. Y no los pueden sustituir porque los españoles tienen unos sueldos mucho menores que los ingleses. La idea que subyace en esto es que si la paguita o la paga mínima vital puede o no reanudar aquellas condiciones laborales por las cuales la gente tenía dinero, como fueron mis padres o mi propia generación, ¿no? Puede tener una vida más digna, unas preocupaciones menos acuciantes, y podían gastar más dinero, con lo cual eso evidentemente influye en la economía nacional por parte de los nacionales. Pero no solo eso, sino que una propuesta tan interesante y que puede cambiar completamente la relación laboral que tienen las personas con unos trabajos precarios con los propios empresarios, es que su inversión es relativamente pequeña, en el ingreso mínimo vital me estoy refiriendo. Es decir, es una inversión que ni siquiera es comparable con lo que ha costado el rescate no ya bancario, que eso ya está en otro orden de magnitud, sino simplemente el de las autopistas radiales de Madrid, ¿no? Es decir, que esto no es el buscar
el dinero, de dónde se va a hacer para pagar todas estas cosas. Es que ese dinero ya está, ese dinero ya existe y ese dinero se ha desperdiciado, sobre todo en grandes infraestructuras, ¿no? Que son las mayores críticas que estamos recibiendo. Y, por ejemplo, hoy salió un informe de la AIREF cómo criticaba cómo se ha estado repartiendo el dinero en España con esas grandes infraestructuras, que es básicamente el modelo que hemos seguido también en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Es decir, olvidarse de lo pequeño, de lo útil y solo pensar en lo magnífico, en lo grandilocuente. ¿Qué ejemplo que mejor que este, que es el dedicarse todas las campaña tras campaña, a pedir única y exclusivamente el AVE, porque esto no ya solo es una cosa que la hace el PRC, al final el resto de los partidos acababan cayendo en el mismo juego, ¿no? Y olvidarse de cosas tan sencillas como, oye, igual en lugar de dedicar todos nuestros esfuerzos en atraer un AVE que lo único que va a conseguir a Cantabria es que, bueno, que puedan venir unos cientos más de turistas al día, poco más, quien se pueda permitir esos altos precios encima, pues oye... Bueno, eso si las cosas cambian, o de 200 turistas más. Claro, ¿por qué no aprovechamos estos recursos para aprovechar en una reindustrialización de Cantabria, ¿no? Es decir, no ya que vengan empresas, sino que no se vayan todas las empresas que se están yendo, que es un flujo continuo y es algo que no está ocurriendo desde el coronavirus, es decir, que venimos ya de antes, de grandes cierres y de falta de inversiones, y al final es porque el modelo que hemos seguido en Cantabria pues es una copia barata del modelo que se ha intentado seguir en el resto de España ya desde los años 80. Quizá desde que se liberalizara el suelo, bueno, incluso antes, ¿no? Porque antes fuera del tema de la reconversión industrial, claro, que ahora se están se están notando. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia aquí no había, aún había servilletas para ponerse en la boca, ¿no? Un país que teóricamente no tiene el imperio de Zara, ¿no? ¿Por qué no hay una fábrica que no? Yo no creo que sea tan difícil hacer una servilleta, vamos. Y es una pena, ¿no? Que hayan tenido que pasar 15 días hasta que se encontrara una solución para un tema tan interesante, tan necesario, ¿Por qué no había stock? Pero es que yo creo que la crisis sanitaria del coronavirus ha puesto pues, en evidencia el propio sistema capitalista. Es decir, un sistema además globalista en el cual existe esa gran deslocalización de ciertos países en favor de otros y cómo esto pues al final acaba haciendo aguas por todos lados, porque no ya es pues cosas concretas como es algo tan sencillo como pudiera parecer una mascarilla y la gran pues falta que hubo de ellas durante meses, sino pues aparatos más complejos como podían ser los aparatos médicos, los respiradores, los grandes problemas que había con ello, pero también cosas más sencillas que había falta de stock, como podía ser la propia alimentación, ¿no? Es decir, un país creo que debería ser básico que si quiere tener cierto futuro tiene que tener pues una independencia lo mayor posible en la energía, que eso bueno, puede ser complicado, pero desde luego que en España no tengamos una independencia en cuestiones como puede ser alimenticias, pues creo que ahí es un fallo de todo el sistema que hemos intentado estar siguiendo durante décadas tremendo. Y es un sistema de todos los países, ¿eh? Sí, no solo es un problema, es un problema de toda Europa, sobre todo. Sí, es un problema de toda Europa, pero con una diferenciación. Una cosa es el país y otra cosa son los ciudadanos del país. Quizá los números macroeconómicos de Alemania sean magníficos, pero eso no significa que la parte mayor de la población alemana viva mejor cuando se llevan las fábricas fuera. Quiero decirlo y lo digo de otra forma. Tú entiendes, como entiendo yo, que existe una rentabilidad humana. Los humanos somos rentables si se nos deja trabajar, si nos deja prosperar. Y no existe para la ingente mayoría de la población
un beneficio en la especulación financiera, que es, en el fondo, es lo que llevamos padeciendo, no en España, ¿no?, sino en toda Europa, bueno, pues 30 años, 40 años. Y no solo eso, sino que esa especulación que se puede entender a través de empresas privadas en este sistema capitalista, en el cual al final lo único que quieren es aumentar sus intereses, de alguna forma ha estado potenciada por las propias administraciones públicas, que no solo lo veían con buenos ojos, sino que apoyaban todas esas deslocalizaciones, ¿no? Hacían incluso campaña por desarticular las redes industriales de los países, que creo que debería ser pues uno de los principales defensas que se debería hacer desde la propia sociedad civil, ¿no? Entender, oye, vale, está muy bien pues todas las series de políticas que se han estado haciendo en Europa en las últimas décadas, pero el principal problema que hemos tenido nosotros y que siempre vamos a tener, que es el poseer unos trabajos dignos con unos salarios dignos, pues lo estamos vendiendo al cortoplacismo. Y así se ha visto cómo Europa está sumida en una crisis de la cual va a ser muy difícil salir, porque a nivel ya geopolítico de nivel global, por mucho que los números nos sigan diciendo que la Unión Europea pues tiene un PIB comparable al de China o al de Estados Unidos, la realidad es que ahora mismo hemos pasado ya a un segundo, tercer plano. Es la realidad y la tendencia. Claro, y la tendencia es que vamos a peor, pero además vamos a peor mientras todo el mundo canta y baila en ese barco que va a la deriva. Sí, pero ¿quiénes son los beneficiarios de esta deriva? Porque la deriva en un barco tiene unos componentes, unas definiciones. Entendemos la deriva como un rumbo. Yo creo que existen personas que sí que tienen el rumbo bien clarito. No hay grandes especuladores en un país. Hay una clase de grandes especuladores que viaja por los países. Claro, llega un momento, efectivamente, como dices, que es que los propios países se han quedado relegados a un nivel secundario en beneficio de una pequeña élite empresarial que tiene mucho más poder que los propios gobiernos de esos países. Bueno, pues vamos a dejar de viajar, nos centramos en Cantabria. Hacía yo una mención al principio que me gustaría que contaras cuáles son tus impresiones, tus primeras impresiones, porque vamos a hablar de un anteproyecto de ley, que sería la ley del suelo, bueno, presentada por el Partido Regionalista Cántabro. Esto es algo muy interesante porque la ley del suelo, como bien dices, ahora mismo está en un proceso de participación y debería ser un anteproyecto que se va presentando por los distintos comités de relevancia, como pueden ser los colegios de arquitectos, como pueden ser las distintas administraciones de Cantabria. Pero lo curioso es que no es un anteproyecto, es que la ley ya está hecha, ya es un paquete hasta el fin, hasta la última coma, de allí no se va a mover absolutamente nada. No se ha hecho un proceso participativo en el cual pues te dan no ya un folio en blanco, pero bueno, unas pequeñas indicaciones, y a partir de lo que se va escuchando, a partir de lo que se te van transmitiendo los distintos expertos que van a tener que estar trabajando día a día con esa ley, se crea el documento, sino que es el Gobierno de Cantabria, en este caso sobre todo, y lo voy a comentar ahora, desde las consejerías del PRC, las que ya están preparando este anteproyecto de ley, que no se va a mover una coma de lo que se convierta luego a ley. Y es algo muy parecido, por ejemplo, a lo que ha presentado el Gobierno de la Comunidad de Madrid esta misma semana. Se está buscando el mismo objetivo, el objetivo final de liberalizar el suelo, que aquí pues bueno, se busca una excusa bastante estúpida de que se hace para revitalizar
el mundo rural, revitalizar los pueblos, hacer que la gente vuelva a vivir a los pueblos, cuando lo que se está haciendo es legalizar todo tipo de pelotazos urbanísticos. Nosotros hemos sido muy duros con esta ley, hemos incluso hablado de lo que está intentando hacer el PRC, es legalizar el terrorismo medioambiental que se ha dado en esta comunidad autónoma, en la costa, que tenemos una costa preciosa que ha sido destruida completamente por el urbanismo, y ahora se va a intentar que se dé de nuevo en los pueblos. Y al final es una ley en la cual... Perdona, quiero hacer un inciso. ¿A quién le beneficia? Eso es lo que te iba a comentar. Traspolando la idea de antes de a quién beneficia, a qué gente de un país beneficia que el país vaya en declive, ¿a qué parte de la comunidad cántabra beneficia volver a hacer las aberraciones urbanísticas, pero ahora en el interior? Mira, te iba a decir... Tiene que haber alguien que gane algo. Que beneficia, te iba a decir en un principio que pudiera beneficiar a esos grandes terratenientes que tenemos en Cantabria, que sí que tienen grandes extensiones de terreno, que ahora mismo son terrenos rústicos de usos agrarios, que lo iban a poder utilizar como terrenos urbanizables. Pero es que ni siquiera eso, porque si nos fijamos, es decir, no existe una petición tan grande de suelo como para justificar eso. Lo único que va a conseguir es que las personas que tenían unos suelos urbanizables dentro de la Cantabria rural van a bajar ese precio, porque ahora la oferta va a crecer muchísimo y va a crecer mucho más que la supuesta demanda de esos suelos. Y de hecho ahí se ha visto que esta liberalización del suelo que se está buscando no la apoyan ni los socios de gobierno, como se ha podido ver hoy en el diario Montañés a través de una columna de opinión por uno de los diputados del Partido Socialista en Cantabria. Es decir, no la apoyan ni los propios socios de gobierno del PRC. No sé qué cuentas está haciendo el PRC, no sé con quién va a sacar esta ley adelante, desconozco la postura del Partido Popular, sí que puedo entrever que al parecerse tanto como otras leyes del suelo que están presentando en otros lugares de España pudiera votar a favor. Desconozco las posiciones de Vox en Ciudadanos, por lo que han dejado entrever también es posible que voten en contra de esta ley. Entonces, al final sí que existe una posibilidad de que se pudiera incluso paralizar la ley, de que no llegue a desarrollarse, sobre todo por la presión popular que va a existir en cuanto se empiece a conocer más cosas de la aberración que es esta ley del suelo. Cuéntanos una aberración. Mira, aquí el principal problema que hay, y por lo que existe tanto rechazo popular, porque si bien es cierto que puede ser necesario hacer modificaciones en la ley del suelo, el principal objetivo, que de hecho el propio gobierno de Cantabria lo vendió así antes de presentar el anteproyecto de ley, es la liberalización de suelo urbano en terreno rústico. Esto lo que va a hacer es convertir cientos de hectáreas que ahora mismo tienen un uso agrario, tienen un uso ganadero, agrícola, que se van a poder convertir en suelo urbanizable. Esto, desde luego, lo primero que va a hacer es crear una gran burbuja de especulación. No ya para todas las personas que tienen esos terrenos y que ahora mismo pues no los tienen en uso, sino también para todas esas personas que ven el sector primario, que supuestamente es lo que debería estar impulsando ahora mismo el gobierno de Cantabria, y por lo que desde Podemos apostamos tanto, que es impulsar de nuevo el sector primario, va a hacer que sea completamente imposible entrar en él. Es decir, si tú tienes un dinero y lo que estás buscando es hacer pues una pequeña industria agrícola, como puede ser, vamos a poner que necesites una hectárea y media para desarrollarla, te va a ser completamente imposible hacer esa inversión, porque los vendedores del suelo van visto, oye, que este suelo que hace 2 días yo te lo iba a vender por un precio asequible para que tú puedas desarrollar tu actividad agrícola, ahora mismo con esto que me está diciendo el PRC, voy a poder venderlo a 10, a 100 veces más para construir chalets.
Pero eso es una posibilidad. O sea, yo entiendo que es el vendedor puede decir al agricultor, al paisano, le puede decir, mira, no te vendo esto porque ahora vale más caro. Pero tampoco veo tan evidente que eso sea luego más caro. Es que Porque ese es el problema. valen 57 que le van a dar al mismo precio. Caros todos y al final no va a vender ninguno. Ese es el problema, que además todas esas personas que sí que tenían unos praos que tenía su sentido que fueran urbanos porque estaban, pues bueno, era un prao que se había quedado dentro del cosas lógicas. todas esas cosas, ahora va a decaer un montón su precio porque han entrado de nuevo al mercado cientos y cientos de hectáreas con las mismas condiciones. Entonces, al final, como te decía, no solamente es una ley que va a perjudicar pues bueno, a los que no tenemos esas hectáreas de terreno, sino que va a perjudicar también a las personas que sí que tienen esos terrenos. ¿A quién va a beneficiar? Pues desde luego va a beneficiar a la especulación urbanística. Ahora mismo pues habrá centenares de constructores, bueno, igual no tenemos constructores grandes en Cantabria, pero bueno, las decenas de constructores que tengamos que se están frotando las manos porque hay oportunidades muy interesantes para desarrollar grandes complejos de urbanizaciones, incluso hoteles, en valles de Cantabria que sí que pueden tener una salida turística para la especulación muy interesante. Por poner un ejemplo, cualquier pueblo pequeño de nuestra comunidad autónoma que tenga un atractivo turístico, sobre todo que tenga un atractivo turístico porque tiene una buena conservación, me puede venir a la cabeza. Es que ese es el problema. Mayor. Tiene un atractivo turístico porque tiene una conservación. Efectivamente. Llegas y plantas allí un mamotreto o pones 500 casas. Ahora. 500 no, que poner 50 casas, el atractivo es la conservación, se acaba. Claro, que ese es otro de los problemas de los que estábamos hablando, ¿no? Igual el problema que era más visual. Alguien con dinero te puede hacer así un desarrollo urbanístico de una urbanización de 50 casas, que tampoco es una locura tan grande, es decir, no estamos hablando de crear un marinador y te destruye al final todo el conjunto que tenías allí que deberías luchar por conservar. Y todo esto además con la excusa de atraer gente a los pueblos. Pero si ahora mismo en los pueblos de Cantabria no existe un problema de vivienda, si de hecho el problema de vivienda que hay es que hay muchas casas abandonadas, hay muchas casas que están a la venta muy baratas para rehabilitar, que es lo que debería estar apoyando el gobierno de Cantabria si lo que quiere es fijar población en las zonas rurales. Sí, pero, obvio, sí. Pero el problema que puede haber de vivienda, pues puede ser en las grandes ciudades, por favor. Es decir, no tiene ningún sentido, es una aberración, como decía antes, que no hay por dónde cogerla y que confío plenamente en que ni siquiera tengan la osadía de llevarla al Parlamento de Cantabria, que se den cuenta del gran fallo que han cometido. Es que es una traición que, si bien es cierto que al PRC en esta comunidad se le perdona todo, yo creo que ni a ellos se le perdonaría esto. El PRC dice que es para beneficiar al mundo rural. Sí, sí. Sí que... Ya hemos estado comentando que al final esto lo que hay es una estocada más del PRC al mundo rural en Cantabria. Ya, pero que te quiero decir, tú imagínate el partido X, que tiene intereses, los que sean, pero no tienen por bandera defender la región. Y estamos hablando de otro partido que sí que tiene por bandera defender la región. Y bueno, no parece precisamente ahora, e históricamente no parece que lo haya hecho, que defiende la región. Tiene mucho folclore, pero poca defensa de los valores reales de la región. Porque esto hablando en plata, lleva muchos años que se va a la mierda. Y lo que están intentando hacer ahora, que es aquello que hicieron en la costa, volverlo a hacer en el interior, si lo de la costa fracasó. Si aquí en Comillas hay no sé cuántos habitantes puede haber ahora en verano, ponte 20.000. Les toca uno por cada casa. Si hay casas, sale sin vender en cualquier esquina. Y siguen haciendo. Y si dejan hacer más y más y más, pues llenarán Ruilova, llenarán Ruisañada y bueno, ¿y qué? Eso puede beneficiar. Es que tampoco beneficia a aquella empresa, bueno, pequeña empresa de albañilería que ganaría dinero reformando las casas viejas
no haciendo casas nuevas con una subcontrata. Y cuando dices de los grandes empresarios del sector de construcción que puede haber en Cantabria, pues hombre, yo no te digo que no te digo que no existan, pero no me parece tan evidente que ese dinero se quede en Cantabria y no vengan grandes constructores, muchos más grandes constructores de fuera y se lo lleven. Es que a mí me parece que estamos vendiendo la región muy barata. Sí, y que si por algo caracteriza, como decías antes, a ese partido, el PRC, que se da golpes en el pecho defendiendo Cantabria, es porque lo único que hace es vender Cantabria al mejor postor. Ya está, ya toda la línea de costa, pues parece que está llegando a sus máximos y sí que, como comentabas, en esos grandes núcleos turísticos que tenemos alrededor de toda nuestra costa, como puede ser Laredo, Noja, Comillas, San Vicente, se está viendo que ya no da mucho más de sí porque hay un montón de construcciones sin vender. Ahora es cuando ve la oportunidad en todo el atractivo turístico que tenemos en el interior. Y es que es muy triste porque no salen de ahí, solamente ven eso. Es decir, su único futuro para Cantabria es el turismo y la construcción. Es decir, es un modelo con el cual llevan desarrollando varias décadas y ahora que estamos ante una crisis es, bueno, pues la medicina para la situación tan complicada en la que estamos es hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, incluso potenciarlo todavía más. Creo que lo que deberíamos hacer en estos meses, mientras la ley del suelo sigue siendo un anteproyecto, es desde los colectivos, partidos políticos como Podemos, vamos, como el que estoy aquí representando, es intentar explicar a la gente la locura a la que nos quiere llevar Miguel Ángel Revilla. Y es que eso es una tarea muy ardua, es decir, es enfrentarte a una persona que posee todos los medios de comunicación, es decir, tienes muy poco margen en el cual contar lo que esta persona quiere desarrollar en la realidad, pero desde luego es lo que tenemos que hacer, a partir de cómo puede ser espacios independientes como es este. Que domina los medios de comunicación, bueno, y los medios de comunicación a nivel nacional tiene un tirón impresionante. Eso es obvio, además es una persona querida, entre otras cosas quizá por la edad que tiene, ¿no? Que no se lo ve como una persona que se vaya a perpetuar. El problema es la herencia que puede dejar. Que ya bueno, que no haya herencia, ¿no? Que se haya quedado todo en la Castilla. La Cantabria infinita, pues infinita no, porque se ha acabado. O sea, la naturaleza se va acabando, la naturaleza no se repone, no puede reponer una montaña ni puede reponer un paisaje. Bueno, pues este señor hace bien poco estuvo en la Feria del Libro. Yo no es por hablar más de él, pero hay cosas que no encajan. Estuvo con Okuda, en el mismo stand que Okuda. Y Okuda quiere hacer una cosa que yo solamente he visto a una persona defender la idea de Okuda, que es Revilla. O sea, cualquier persona de cualquier ámbito cultural, desde académico hasta profesional, hasta amateur, todo el mundo dice que no se puede pintar un faro de colorines. Y él estaba con no sé, yo mal lo veo, ¿eh? Mira, ese es un ejemplo muy bueno de cómo se desarrollan las políticas del PRC. Es decir, tenemos un paisaje, tenemos un entorno, como es todo el entorno del Faro de Ajo, que es un entorno natural en el cual además sí que existe un aprovechamiento que da dinero, porque sí que existe un aprovechamiento ganadero, en el cual esta persona, Miguel Ángel Revilla, ve que no es suficiente y que lo que quiere es intentar turistificarlo. Aquí, pues, se apoya en un artista que sí que puede tener cierto renombre nacional en hacer esta obra. Tú decías que esto solo le gusta a Okuda. Bueno, en realidad a Okuda aquí le están diciendo, oye, que te vamos a dar 75.000 euros por pintar el faro. Él dice, oye, estupendo, es decir, yo pinto lo que haga falta mientras me lo estés pagando. Bueno, lo que nunca señalamos, aquí nunca señalamos, es un problema, Luis. Es a la persona que le está poniendo el dinero encima y le está diciendo, oye, píntame esto, que si no me lo pintas tú, me lo va a pintar otro. Yo pertenezco a un mundo en el cual no todo, yo no escribo cualquier cosa porque me paguen.
me imagino que habrá pintores que no pinten cualquier cosa porque les paguen, o ensayistas que no escriben ensayos de cualquier cosa porque les paguen. Correcto, O sea, pero... es decir, yo te doy 75.000 euros y a ti no te importa, hombre, no sé, alguna responsabilidad artística tiene que tener un señor para hacer eso. A lo mejor es que está convencido de que es una maravilla de las maravillas del mundo. Hombre, desde luego él pensará que su proyecto es estupendo. Es decir, no estoy viendo a los artistas como si pudieran ser mercenarios que, oye, por este dinero hazme esta... No, esta... te aseguro yo que queda dignidad, ¿eh? Sí, yo estoy convencido de que él, pues bueno, le parece que está haciendo un bien estupendísimo. Pero bueno, como seguía diciendo, al final aquí lo que estamos haciendo es ese entorno a través de esta operación, aprovecharlo para el turismo. Y cuando se le ha recriminado de, oye, que es que en el Faro de Ajo no se necesitaba para nada el hacer este tipo de operación para mejorar el entorno, porque es un entorno que es realmente bello, que sí que existe y se utiliza ya para fines turísticos, pero fines turísticos sostenibles. No hace falta para absolutamente nada esto. Y se ve de alguna forma como lo que intenta esta gente es estrujar lo máximo posible el que vaya y la gente. Y sí que iba a traer a gente, ¿eh? Yo estoy convencido de que ese faro iba a traer a gente, y por eso imagino que desde el ayuntamiento de Varello estuvieran de acuerdo. Pero, ¿qué beneficios te da el turismo que llega allí, aparca el coche en doble fila, se saca un selfie para subirlo a Instagram y con la misma se va a seguir su ruta hasta otro sitio a hacer exactamente lo mismo? Es decir, No, eso es... yo creo una de las cosas que me gustaría en el transcurso de las semanas hablar contigo es el concepto que tengo yo de cuál es el coste para la sociedad del turismo. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, el coste ambiental puede ser muy grande. El beneficio es un beneficio muy teórico. Que compren bocadillos en una gran cadena alimenticia que se ha implantado allí, que compren Coca-Colas. Claro, y además siempre estamos hablando, y mira, ahora se está viendo mucho con la crisis del coronavirus y la crisis que va a haber en el sector turístico a raíz de esas peticiones de cuarentena en España. Es decir, realmente nos va a compensar. Claro. Mira, voy a poner este ejemplo porque aquí ya es que estamos jugando con las vidas de cientos de personas. Oye, ¿nos va a compensar esto para que 4 personas se enriquezcan? Porque además es que quien se enriquece son los grandes dueños de todos esos establecimientos. Porque precisamente si hay un sector que está precarizado es el sector de la hostelería en Cantabria, sobre todo el sector de la hostelería que se dedica única y exclusivamente a los meses de verano. Es decir, son sueldos muy bajos, jornadas laborales eternas, que hay pues gran parte de los contratos ilegales. Eso, vamos, Sí, el público y notorio y además de toda la vida, prácticamente. Nunca se hace nada por hecho, y además que existe pues una excepcionalidad en la cual es completamente imposible el desarrollar cualquier tipo de vida, ¿no? Es decir, sobre todo en Cantabria, en lo cual la temporada turística dura como mucho 4 meses repartidos en todo el año. Es decir, es lo que deberíamos estar huyendo, y parece ser que los políticos cántabros no ven otra cosa que no sea esa. Luis, llevamos 43 minutos del programa, 44 ahora mismo. Ha sido un placer tenerte aquí. Próximamente hablaremos en extenso, bueno, más, sí, en extenso, pero de cada una de las ideas que hemos empezado ahora a desarrollar, ¿no? Y bueno, pues de nuevo, darte las gracias y ocasión habrá. Espero que sea muy próximamente. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por dejarnos expresarnos en este espacio.